Bienvenidos a esta nueva inmersión en el conocimiento. Hoy ponemos el foco en el fútbol base, concretamente en cómo la carga de entrenamiento afecta a los jugadores jóvenes. ¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar cómo esas innumerables arrancadas y frenadas de cada sesión impactan realmente en su rendimiento neuromuscular, día a día? Pues bien, tenemos sobre la mesa un estudio reciente que busca arrojar luz precisamente sobre eso. El título es The Impact of Weekly Acceleration and Deceleration Loads on Neuromuscular Performance in Soccer, a Session-to-Session Analysis. Un título largo, pero bastante descriptivo. Sí, exacto. Los autores son Bo Tan, An-Kiang Hu y Yafei Zheng, y se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine, una revista de referencia. Ajá. En 2025, volumen 24, páginas 851 a 860. Nuestra misión hoy es desgranar un poco los hallazgos clave de esta investigación. Queremos presentar el contenido con claridad científica, pero bueno, en un lenguaje que sea accesible. Claro, que se entienda bien. Eso es. Para entender qué significa esto para entrenar y gestionar la fatiga en futbolistas jóvenes. La gran pregunta que plantea es: ¿hay una relación directa entre la carga de aceleraciones y deceleraciones de un día y la caída inmediata del rendimiento ese mismo día? Vamos a explorarlo. Muy interesante, sí. Para empezar, situémonos un poco. ¿Por qué centrarse justo en las aceleraciones y deceleraciones? Buena pregunta. El fútbol moderno no es solo correr largas distancias a un ritmo constante, ¿verdad? Es un deporte de cambios de ritmo continuos, de explosividad. Totalmente. El propio estudio menciona datos de partidos de élite masculina donde se registran casi una aceleración y una deceleración por minuto de juego. Es bastante. Sí, es una barbaridad si lo piensas. Y no son algo, digamos, anecdótico en la carga total. Pueden suponer entre un 7 y un 10% las aceleraciones y un 5-7% las deceleraciones del esfuerzo total. O sea que tienen un peso importante. Exacto. Y además, ojo, investigaciones previas sugieren que los jugadores jóvenes pueden enfrentarse a demandas similares o incluso superiores a las de los profesionales. Anda. Incluso más. Parece que sí en algunos contextos. Estas acciones nos dan una visión más completa de la carga que la simple distancia recorrida o el tiempo total. Exacto. Y lo realmente interesante aquí es el porqué fisiológico de su importancia. Estas acciones imponen un estrés mecánico muy considerable a músculos y tendones. Claro. Las deceleraciones en particular son clave. Implican contracciones excéntricas muy intensas, el músculo se alarga mientras genera fuerza para frenar el cuerpo, y esto se sabe que causa más tensión muscular, más fatiga y es más propenso a generar daño tisular. La famosa fase excéntrica. Esa es. De hecho, algunos estudios han estimado que la carga biomecánica por metro recorrido puede ser hasta un 65% mayor al frenar que al acelerar. Un 65%. Es muchísimo. Es una diferencia enorme, sí. Y esto se ha relacionado con marcadores de daño muscular que aparecen en sangre después del esfuerzo, como la creatina quinasa. Ajá. Y también con cómo se sienten los jugadores días después, con esa sensación de piernas pesadas o dolor muscular, las famosas agujetas, vamos. Claro. Estas acciones excéntricas son las principales responsables de esas microroturas musculares. Y además hay que tener en cuenta que no todas las sesiones son iguales. La forma en la que se estructura la semana de entrenamiento, lo que llamamos el microciclo, es fundamental. La periodización, ¿no? Exacto, la periodización. Un partidillo en espacio reducido provoca muchísimas más acciones de alta intensidad desde parado o baja velocidad. Otros ejercicios pueden implicar arranques desde velocidades más altas. Lo habitual y lo lógico es concentrar la carga más alta, incluyendo estas acciones, a mitad de semana, lo que en el argot se llama MD4 o MD3, o sea, 4 o 3 días antes del siguiente partido. Vale. Y luego ir bajando la intensidad para llegar más frescos al día de la competición. Es una práctica bastante estándar en el fútbol. La carga varía según el día y el tipo de tarea. Pero quedaba una pregunta clave, y es ahí donde entra este estudio. Ajá. ¿Qué pasa con la conexión inmediata? Si un jugador hace hoy, muchísimas aceleraciones y deceleraciones, ¿su rendimiento neuromuscular medido justo al acabar esa sesión caerá en proporción directa a esa cantidad? ¿O es más complejo? Ese era el hueco que querían llenar. Exacto, esa era la pregunta del millón, digamos. Por eso, sus objetivos fueron claros. Primero, ver si había asociación entre la carga de aceleraciones-deceleraciones de cada sesión y el deterioro neuromuscular medido justo después, usando saltos y test de fuerza. Vale. Segundo, comparar cómo de grande era ese deterioro en los distintos días de la semana. Y tercero,
describir simplemente cómo variaban esas cargas de aceleración, desaceleración a lo largo del microciclo semanal. Objetivos muy concretos. Sí. Para investigarlo, montaron un estudio observacional. Siguieron a 39 futbolistas de campo categoría sub-19. Jugadores jóvenes. Sí, con una media de edad de casi 18 años y unos 4 años de experiencia jugando. Eran de 2 equipos diferentes, pero bueno, con una estructura de entrenamiento semanal parecida. Importantes, o para comparar. Sí, y importante también, dejaron fuera a los porteros y a los jugadores que estuvieran lesionados en ese momento. Durante 2 semanas seguidas, que además tenían la misma planificación de entrenamientos, monitorizaron cada sesión de lunes a viernes. O sea, relativo al partido del finde, lo que llaman MD5 a MD1. El microciclo completo de entrenamiento. Eso es. Usaron dispositivos GPS, tecnología GNSS a 10 Hz que cada jugador llevaba siempre consigo, para contar el número total de aceleraciones y deceleraciones en cada entreno. Y aquí viene la parte crucial, ¿no? Las mediciones de rendimiento neuromuscular. Exacto. Antes y después de cada sesión midieron 2 cosas fundamentales. 1. El salto contra movimiento, el CMJ. Con una plataforma de contacto medían cuántos centímetros saltaba el jugador verticalmente. Un clásico. Sí, un test clásico que refleja la capacidad de usar el ciclo de estiramiento-acortamiento de los músculos de las piernas. Y es bastante sensible a la fatiga, sobre todo a la causada por el trabajo excéntrico. Vale. ¿Y la segunda medición? 2. La fuerza de los isquiotibiales, la HS. Usando un dinamómetro portátil sujeto a un banco especial, medían la fuerza máxima que podían hacer los isquios de la pierna dominante en una contracción isométrica, o sea, sin movimiento. Músculos clave para correr y frenar. Importantísimos. Y su fuerza puede verse comprometida por esa carga excéntrica que comentábamos. Entendido. ¿Y cuántas veces repetían cada test? Porque eso también puede fatigar. Buena observación. Pues en ambos tests hicieron solo 2 intentos por medición. Ah, ¿solo 2? Sí, esto lo hicieron para agilizar el proceso y, como dices, evitar cansar a los jugadores con el propio testeo. Otros estudios sugieren que es suficiente para obtener datos fiables si los deportistas están acostumbrados a la prueba. Vale, tiene sentido. Las mediciones pre las hacían media hora antes de empezar a entrenar y las post solo 15 minutos después de acabar. Muy pegado al final, para pillar el efecto agudo. Exacto. La idea era capturar el efecto inmediato, agudo, de esa sesión en concreto. Y además, antes de empezar cada entrenamiento, los jugadores rellenaban un cuestionario muy sencillo para valorar su nivel de dolor muscular postesfuerzo, las famosas agujetas, el DOMS. Ajá. En una escala del 0, nada de dolor, al 6, máximo dolor imaginable. Todo esto, por supuesto, se hizo con consentimiento informado y la aprobación del comité ético correspondiente. Perfecto. Muy bien diseñado metodológicamente, parece. Sí, bastante riguroso. Ok, pues entremos en materia. ¿Qué revelaron los datos? ¿Confirmaron esa conexión directa entre la carga de la sesión y la fatiga inmediata? Pues vayamos por partes, que hay varios hallazgos interesantes. Primero, confirmaron algo que ya se esperaba. A ver. Sí, el rendimiento neuromuscular caía significativamente justo después de cada entrenamiento. Vale. Tanto la altura del salto, CMJ, como la fuerza de los isquios, HS, eran peores al acabar que al empezar. Y esto pasaba todos los días de la semana analizados. La diferencia era estadísticamente significativa. O sea que cada sesión efectivamente dejaba una huella inmediata. Un coste, digamos. Exacto, un coste agudo. Vale, cada sesión cuesta algo. ¿Y cómo evolucionaba esa fatiga a lo largo de la semana? ¿Los jugadores empezaban cada día peor que el anterior, acumulando cansancio? En general, sí, pero con matices. Si miramos los valores antes de entrenar cada día, se observó una tendencia a la baja. Desde el primer día postpartido, que en su caso sería MD-1, hasta mitad de semana, el MD4. Ajá. El MD4 fue el punto donde los valores preentrenamiento fueron más bajos. Pero curiosamente, el lunes, MD5 en su estructura, que era el primer día de entrenamiento tras el descanso del finde, Sí. mostró una ligera recuperación en esos valores iniciales. Se acercaban a los del MD1. O sea, no era una caída lineal y constante durante toda la semana. Qué interesante esa pequeña recuperación al inicio de semana. Señal de que el descanso funciona, supongo. Probablemente. Y ahora, ¿qué días tuvieron el mayor impacto dentro de la propia sesión?
¿Cuándo se notó más esa caída pre versus post-entrenamiento? Pues eso coincidió con los días de mayor carga planificada en el microciclo. Las mayores diferencias entre el rendimiento antes y después de entrenar se vieron en los días MD4 y MD5. Los de mitad y principio de semana, según su esquema. Eso es. En esos días, la caída media en el salto y en la fuerza isquiotibial rondaba el 8% durante la sesión. Un 8% es una caída considerable. Sí, es notable. Y fueron los días en que, efectivamente, también registraron el mayor número de aceleraciones y deceleraciones. Tiene lógica. Días más duros, mayor caída de rendimiento inmediata en esa sesión. Vale. ¿Y qué pasó con el dolor muscular, las agujetas, el DOMS? ¿También alcanzó su pico en esos días de máxima carga? ¿MD4, MD5? Pues aquí viene algo curioso. No, Ah, no. no. El pico de dolor muscular referido por los jugadores fue significativamente más alto el día MD3. El día anterior. Sí, el día antes de que se observaran las mayores caídas agudas de rendimiento neuromuscular, que fueron en MD4 y MD5. Se sentían más cargados o doloridos entonces. Vaya. Esto ya nos da una pista sobre un posible efecto retardado de la carga, ¿no? Exacto, apunta claramente en esa dirección. La sensación de dolor precede al mayor bajón de rendimiento medido objetivamente, ¿vale? Y llegamos a la pregunta clave del estudio. ¿Ese número de aceleraciones y deceleraciones de cada día sirvió para predecir cuánto caería el rendimiento ese mismo día? Y la respuesta central del estudio es no. No. Así de claro. Pues sí. Al analizar las correlaciones estadísticas, no encontraron una asociación significativa entre la cantidad de aceleraciones o deceleraciones de una sesión y la magnitud de la caída inmediata en el salto, CMJ, o la fuerza isquiotibial, HS, en esa misma sesión. Pero en ningún día. En ningún día de la semana analizado. Caramba, eso sí que es llamativo, porque intuitivamente muchos entrenadores monitorizan estas cargas por sesión pensando que reflejan directamente la fatiga aguda generada. Pues sí, es un resultado que choca un poco con esa idea intuitiva. Entonces, hacer muchas más arrancadas hoy no significa necesariamente que el rendimiento medible caiga mucho más justo hoy. Según estos resultados, no de forma directa e inconsistente, al menos no usando solo el número total de acciones. El número total de estas acciones en una sesión aislada no fue un buen predictor de esa fatiga neuromuscular inmediata medida con CMJ y HS. Qué curioso. Ahora bien, los autores sí señalan un pequeño detalle en el día MD5, el lunes. Ajá. Hubo una tendencia, casi alcanzando la significancia estadística, la famosa P quedó justo en 0.050 y 0.077, a que mayores cargas de aceleración y deceleración sí se relacionarán con mayores caídas en la fuerza isquiotibial ese día. O sea, casi, pero no llegó. Exacto, no llegó a ser concluyente estadísticamente, pero sugiere que quizás en ciertos momentos, como al inicio de la semana tras la recuperación, la relación podría ser un poco más directa. Pero es algo que, como dicen ellos, merecería investigarse más a fondo. Entendido. Una pequeña puerta abierta ahí. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo interpretamos estos hallazgos? Pues nos deja varias ideas importantes, creo yo. Primero, confirma lo que ya se sabía. El rendimiento neuromuscular se ve afectado por el entrenamiento semanal y tiende a disminuir hacia mitad de semana, coincidiendo con los picos de carga. Eso está claro. De acuerdo. Segundo, y esto es más novedoso, sugiere que la relación entre la carga de una sesión, al menos medida por el volumen de aceleraciones y desaceleraciones, y la fatiga inmediata, no es tan simple y directa como podríamos pensar. Los autores discuten varias posibles explicaciones para esto. Una es que, bueno, las aceleraciones y deceleraciones son solo una parte del puzzle de la carga total. Claro, hay más cosas. Exacto. La distancia recorrida, la carrera a alta velocidad, los cambios de dirección, los impactos, todo suma y contribuye a la fatiga general. Otra posibilidad es que exista un efecto umbral. Quizás el cuerpo tolera cierto número de estas acciones sin un impacto agudo directo y solo a partir de cierto punto la relación se vuelve más clara. O quizás la intensidad de cada acción importe más que el número total. Interesante lo del umbral. Sí. Y también está la naturaleza multifactorial de la fatiga. No es solo estrés mecánico, el estrés metabólico, la fatiga del sistema nervioso central. Todo juega un papel.
Y quizás la conclusión más relevante que se desprende es que el efecto de estas cargas podría ser más acumulativo yo retardado. Lo que sugería el pico de DOMS en MLPs. Exacto. La fatiga que medimos hoy puede ser más consecuencia de lo que se hizo ayer o anteayer que solo de la sesión de hoy. El hecho de que el dolor muscular, DOMS, alcanzara su pico en MD3 antes de las mayores caídas de rendimiento en MD4, MD5, apoya fuertemente esta idea del impacto retardado, sobre todo asociado a la carga excéntrica de las deceleraciones, que sabemos que causa más daño muscular y tarda más en manifestarse. Entonces, ¿qué implicaciones prácticas sacamos de esto para entrenadores y preparadores físicos que nos escuchan? Pues por un lado, refuerza la lógica de la periodización habitual en fútbol, concentrar las cargas más exigentes a mitad de semana, MD4, MD3, y luego bajar el pistón, hacer ese tapering para llegar al partido recuperados. Ajá. La ligera mejora vista en MD5 en este estudio sugiere que esa reducción de carga del final de la semana anterior funciona para empezar la nueva semana algo mejor. Vale, valida un poco lo que ya se hace. En parte sí. Y por otro lado, subraya la importancia de monitorizar la carga acumulada a lo largo de la semana y la recuperación individual de los jugadores. Quizá no hay que obsesionarse únicamente con las métricas de una sesión aislada como predictor directo de la fatiga inmediata. Tiene sentido. Ver el bosque, la semana, y no solo el árbol, la sesión individual. Exacto, esa es una buena analogía. Y como en toda investigación, hay que ser conscientes de las limitaciones que los propios autores señalan, ¿eh? Siempre las hay. Claro. La muestra son solo chicos sub-19 de 2 equipos concretos. El estudio duró solo 2 semanas. Se usaron solo 2 repeticiones en los test, aunque argumentan su fiabilidad. Cierto. Y se centraron exclusivamente en el número de aceleraciones, deceleraciones, sin medir su intensidad ni incluir otras variables de carga relevantes como la carrera a alta velocidad o marcadores biológicos. Queda trabajo por hacer entonces. Siempre. Futuros estudios deberían intentar abarcar más aspectos para tener una foto más completa de este fenómeno tan complejo. En definitiva, este análisis detallado del estudio de Tan y colaboradores nos deja una idea potente. Aunque los días con más aceleraciones y deceleraciones coinciden con un mayor deterioro neuromuscular agudo y acumulado en futbolistas jóvenes, Sí. la relación no es tan simple como más acciones hoy igual mayor caída hoy. Parece que el efecto acumulativo y la temporización de las cargas dentro de la semana son claves. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja pensando, si el número de aceleraciones y deceleraciones no explica del todo la fatiga inmediata, ¿qué otros factores deberíamos mirar con más atención? Buena pregunta para cerrar. Quizás no es solo cuántas haces, sino cómo de intensas son esas acciones individuales. La calidad sobre la cantidad, ¿no? Podría ser. O quizás la respuesta está también fuera del campo. ¿Cuánto influye en la calidad del sueño, la nutrición o incluso el estrés académico, que en chicos de esta edad es importante, en su capacidad para recuperarse y rendir día a día? Factores externos al entrenamiento puro y duro. Exacto. Son preguntas abiertas para seguir investigando y afinando cómo gestionamos la carga y la recuperación en el deporte base. Sin duda un campo fascinante y con mucha aplicación práctica. Para quien quiera profundizar y ver todos los detalles metodológicos, las tablas de datos, la discusión completa, recomendamos buscar el artículo original. Recordamos el título: The Impact of Weekly Acceleration and Deceleration Loads on Neuromuscular Performance in Soccer, a Session-to-Session Analysis, publicado en el Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Merece la pena echarle un vistazo si a alguien le interesa el tema en profundidad. Desde luego. Y como siempre, si estos análisis detallados de estudios científicos os resultan útiles, pues no olviden seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Así no se pierden las próximas exploraciones. Exacto. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!